Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Dios es bueno y todo el tiempo. A ver una vez más. Dios es bueno y todo el tiempo. Dios es bueno. Qué bueno recordar cuán grande es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y más que tiene cuidado en estos tiempos difíciles en que estamos pasando. Mayra, la hija menor de 20 años de Bin Laden, subió corriendo las escaleras hacia donde estaba el cuarto de su padre y le preguntó: papá, ¿qué está sucediendo? Baja a tu cuarto y no salgas, le dijo el líder de Al Qaeda. Hace algún tiempo que estaban viviendo en un complejo de 5 pisos, pero más parecía una cárcel de alta seguridad que un complejo de vivienda. Aquella noche, Bin Laden estaba siendo perseguido por los Estados Unidos durante los últimos 10 años. Y aquella noche, Bin Laden, uno de sus cuartos, estaba contemplando el armamento que había usado durante los últimos 10 años de su persecución. Pero misteriosamente esa noche no usó ninguna de esas armas. Al contrario, se dio media vuelta y fue donde su esposa Ama y le dijo que no prendiera la luz. Un pedido sin sentido porque hace algunos días no tenían luz porque alguien había cortado la electricidad. Y al parecer esas eran sus últimas palabras, porque minutos después, en aquella noche sin luna, en aquella noche oscura, los soldados norteamericanos invadieron el complejo, neutralizando a todos los guardianes que estaban custodiando al hombre más buscado del mundo. Y allí Bin Laden estaba en su último cuarto, en un cuarto donde no había ventanas, porque él quería que nadie viera lo que estaba pasando adentro, pero tampoco podía ver lo que estaba pasando afuera. En esa noche, los soldados norteamericanos fueron hasta su último refugio donde estaba Bin Laden, donde estaba esperando a los soldados norteamericanos que se fueran a su último refugio. Uno de los soldados norteamericanos que estuvieron en esa operación declaró a la revista Selecciones en portugués en el año 2013 y dijo: al parecer el hombre más buscado del mundo se sentía aliviado de poder haber sido encontrado. Y añadió: él podía haber reaccionado, pero simplemente no lo hizo, agregó. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que está en todos los cielos, queremos darte gracias por acompañarnos en esta tarde y queremos pedirte que tú mores en nuestras vidas y prepares nuestros corazones para recibir el mensaje de esta tarde. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Cualquier persona que trate o logre escapar de cualquier situación, la sensación de ser encontrada o ser encontrada y ser hallada puede hacer que la vida de esta persona sea un completo infierno. La paz desaparece y una sensación de inseguridad se apodera y lo persigue. La Biblia declara que Dios es uno de los más grandes perseguidores en el mundo. Dice la palabra de Dios, y así lo declara el rey David en el Salmos, el capítulo 139, si me acompañan. Y vamos a leer desde el versículo 7, en la lucha del hombre de tratar de escapar de la persecución divina y en la inutilidad y en la imposibilidad de escapar de su presencia. Dice el salmista en el Salmo 139 y el versículo 7 en adelante, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me haré a tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán en la noche, resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Cuando el hombre trata de escapar de la presencia de Dios,
El salmista nos dice que nosotros podemos tratar de buscar y escondernos en partes oscuras, altas, bajas, pero Dios un día nos va a encontrar. Por más que nosotros usemos nuestra mayores inteligencia de tratar de escapar, Dios un día nos va a encontrar con su mano. En la Biblia encontramos algunos personajes que trataron de escapar de la presencia de Dios para terminar dándole razón al salmista y darse cuenta que la mejor cosa del mundo es que Dios nos encuentre. En esta mañana vamos a ver lo que le pasó en la vida de Elías y vamos a buscar en Primera de Reyes el versículo 16 donde aparece por primeramente nuestro personaje. Primera de Reyes, el capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 29 a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, el capítulo 16, el versículo 29 dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían pasado antes de él. Porque él fue ligera la cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Esbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y los adoró. E hizo también un altar de Baal en el templo de Baal y lo edificó en Samaria. Y hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y el capítulo 17 y el versículo 1, la lectura que dio nuestro hermano Willy, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra de Dios en el capítulo 16 y el versículo 29 nos da a conocer la situación política y espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Acab dice que era un hombre que hizo lo más malo de su propio padre. Dice el versículo 30 que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reyes que habían pasado. Y dice ahí que Acab se había casado con una mujer extranjera, con Jezabel. La condición espiritual del pueblo de Israel en los tiempos de Acab y de Jezabel bajó al punto más bajo. Porque la maldad de Acab dice que consistió en perpetuar los pecados de Jeroboam y proclamar el culto a Baal. Dice que Acab adoraba a Baal porque él incluso hizo un altar en medio de Samaria. Acab, como si eso era poco, dice que se casó con una mujer extranjera, una mujer perversa llamada Jezabel, hija del rey de los Sidonios, Esbeal. ¿Saben quién era Esbeal? Era un hombre que para llegar al trono tuvo que matar a sus propios hermanos. Esbeal fue uno de los principales sacerdotes del dios Baal. Y ahora su hija fue una hija que dice que era codiciosa, era una hija perversa, una hija que tenía llena de vicios, que era adicta a la idolatría, era adicta a la hechicería. Jezabel significa casta o soltera o estar sola. Jezabel tenía que estar sola para poder comprometerse con Baal. De tal manera que Jezabel se comprometió con el mismo diablo y juntos trataron de destruir la fe del pueblo de Israel para que Dios no cumpliera el propósito que Dios tenía para su pueblo.
Jezabel proclamó el culto a Baal en forma agresiva, que enseñaba que que Baal es la fuente de toda bendición, que Baal es la fuente de toda de la vida, que Baal es la fuente de la lluvia, y que gracias a Baal venía las lluvias, daba la tierra, producía y las cosechas se daban. Jezabel era una mujer que persiguió a los profetas del pueblo de Israel y los llevó y los mató a muchos de ellos, y todavía trajo a sacerdotes del dios Baal para reemplazarlos por los profetas del pueblo de Israel. Y Acab también estaba adorando a Baal, porque llegó un momento en que él ofreció a su propio hijo como holocausto para el dios Baal. Junto con Jezabel trataron de cambiar toda adoración del pueblo de Dios, toda adoración del Dios de Israel, cambiando por el culto de Baal. Esa era la condición que el pueblo de Israel estaba viviendo en esos tiempos. Tiempos de mucha oscuridad espiritual, tiempos donde había mucha corrupción. Y queridos hermanos, esos tiempos no son tan iguales a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Hoy por hoy hay mucha impiedad, hay mucha idolatría, personas que dicen ser cristianas pero que viven una vida dentro de la iglesia y otra fuera de ella, cristianos que viven alejados de Dios, alejados de sus preceptos, cristianos que quieren llamar a lo que Dios llama bueno, los llaman malo. Cristianos que adoran a Dios a su manera y a su conveniencia y no como Dios dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. No hay una moral dentro de la iglesia. Vivimos en tiempos donde no se deja predicar la palabra de Dios, donde se niega la eficacia de la palabra de Dios, donde lugares que no se puede hablar de Dios, pero sí se puede hablar de pornografía, y promueven a prácticas pecaminosas como es el homosexualismo, el matrimonio de personas del mismo sexo, cuando Dios ha dicho que en su palabra que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer, y presionaron a las autoridades, y ustedes lo saben, para que eso se legalice. Se habla del sexo libre, donde los jóvenes de ahora prefieren vivir en unión libre cuando la Biblia dice que eso se llama fornicación. Los tiempos del pueblo de Israel no son tan diferentes como los tiempos que estamos viviendo ahora. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que después más adelante dice que había 7,000 israelitas que no se postraron ante Baal, y había días que había escondido a 100 profetas para que Jezabel no les hiciera daño. Los tiempos del pueblo de Israel no son tan diferentes como los tiempos en que estamos viviendo ahora. Mira lo que dice la palabra de Dios en la lectura bíblica, el capítulo 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era morador de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocíos en los años, sino por mi palabra. Queridos hermanos, vemos aquí el mensaje de Elías, vemos cómo Elías aparece aquí por primera vez, y Elías no se le muestra, no se nos dice de dónde es, no se nos dice de qué linaje es. Tampoco se lo presenta como un sacerdote, como un profeta, porque cuando la Biblia lo presenta en la Biblia, el énfasis que hace en Elías no está en su procedencia, no está en sus títulos, sino está en el Dios a quien él sirve. No quiero decir que los títulos sean malos, los títulos son importantes, pero los títulos no determinan de que Dios te use con poder. Porque Dios puede usar a una persona humilde que se pone en las manos de Dios, que una persona profesional que tenga un doctorado, pero que por sus títulos se olvida de depender de Dios. Pero qué bueno que esa persona con sus títulos se vaya, se humilla ante Dios, grandes cosas puede hacer con él para la obra de Dios. Elías dice que significa Jehová es mi Dios, o mi Dios es Jehová.
que dice que cuando la gente pronunciaba el nombre de Elías, asimilaba con el nombre de Dios. Qué bueno sería que nosotros también tengamos una conexión con Dios, un compañerismo con Dios, que reflejemos el carácter de Dios de tal manera que cuando pronuncien nuestro nombre también asimilen al nombre de Dios. Dice Elías que Dios también preparó a Elías para la gran batalla. Y Dios quiere también que nosotros nos preparemos. Dios quiere también prepararnos a nosotros para esa gran batalla. Mira lo que dice el versículo nuevamente. Dice ahí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaf, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El mensaje de Elías no le dijo a Acab en una forma diplomática, no le fue y le dijo, mira suavemente, mire señor rey, usted sabe que está pecando, no quiero que se ofenda, pero Dios le va a mandar. No le dijo eso, le dice, vive Dios en cuya presencia estoy. Elías conocía a Dios, tenía un compañerismo con él, sabía que el Dios a quien servía era un Dios vivo, era una realidad, no era un concepto teológico que él tenía. Y eso le daba la valentía para ir y hablar con Acab. Dios quiere que también, viendo la vida de Elías, podamos también nosotros levantemos y demos un mensaje. Porque miren, en el momento en el tiempo que el pueblo de Israel estaba pasando esos momentos difíciles, vemos la gracia de Dios manifestándose. Dios levanta un hombre. En el momento más oscuro que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios levanta un hombre, manda un profeta, a Elías Tisbita, para que hable con el rey y con el pueblo de Israel. Y viendo la vida de Elías, nosotros también, Dios nos está diciendo que nos levantemos y demos también un mensaje a este mundo rebelde y caído. La vida de Elías nos muestra que nosotros también podemos hacer la diferencia como hijos e hijas de Dios, que también podemos hacer la diferencia en el lugar donde nosotros nos desempeñamos, en el lugar donde nosotros estamos, en el trabajo, en el hogar, en el colegio, en la universidad. Que conforme a los talentos que Dios nos ha dado, nos levantemos y demos también un mensaje en el lugar donde nosotros estamos. La vida de Elías nos hace ver que nosotros también podemos dar un mensaje, porque Elías tenía el valor de dar el mensaje en la sociedad donde él vivía, en una sociedad corrupta, rebelde y atea. La vida de Elías nos muestra que nosotros también podemos hacer la diferencia. Porque Dios, miren, Dios veía al pueblo que estaba pasando por un momento difícil, en tiempos de oscuridad. ¿Y qué hace Dios? Levanta un hombre para que dé un mensaje, levanta un hombre para que dé testimonio. Dios nunca ha dejado de tener a alguien para que dar testimonio. En los tiempos antiguos tuvo a Enoc, tuvo a Moisés, tuvo a Noé. Y ahora Dios tiene a un pueblo que somos nosotros, que quiere que también conforme a los talentos demos también ese mensaje. En los tiempos de la Reforma también había mucha corrupción. Los cristianos no podían leer la Biblia en su idioma materno, tampoco se podía leer la Biblia ni estudiar, pero Dios levantó a personas piadosas como Lutero, como Calvino y muchos más que fueron en contra de la corriente. Y ahora Dios también nos está llamando a nosotros, porque Dios nos tiene a su iglesia, tiene a esta iglesia de Corona para que nosotros también vayamos y demos también un mensaje en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Y mire el mensaje que Dios también le da, que Elías le da al rey Acab. Vive Dios en cuya presencia estoy. El mensaje de Elías es que Elías conocía al Dios que él estaba sirviendo. Y le dice, vive Dios, porque Acab era un hombre que
había matado a muchos profetas junto con su esposa Jezabel. Y mira a Acab, un hombre del campo, un hombre que estaba en las montañas, tal vez cuidando su rebaño, que tuvo que llevar este mensaje al rey Acab. Ya para eso había que tener mucho valor. Y la pregunta es, ¿cómo creen ustedes? ¿De dónde creen que de dónde Elías sacó tanto valor para hablar con Acab? Dice que Acab era un hombre de oración. Elías era un hombre de oración que dice en Santiago 5:17, dice que Elías era un hombre de oración, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero que era un hombre que oraba, y dice que oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y después dice la Biblia que oró para que lloviese y dice que nuevamente llovió. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre de oración. Querido hermano, si tú quieres prepararte para la batalla, lo primero que tienes que hacer es tomar una vida de oración como Elías lo hizo. Orar fervientemente. Si queremos ser útiles para el reino de Dios, tenemos que en nuestras vidas tomar y comenzar a orar fervientemente con Dios. Conocer a Dios, tener un contacto con Dios, tener un compañerismo con Dios. Porque lo que Dios quiere es que nosotros también le sirvamos y demos también un mensaje. Vemos la vida más adelante. Vemos cómo Elías, después de algún tiempo, dice que él nuevamente tuvo que enfrentarse a Acab. Pero esta vez dice que Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Para ver quién era el Dios había que servir. Dice que Elías les hizo hacer un altar, y nosotros sabemos la historia, que por más que hicieron los sacerdotes, todo lo que hicieron, dice que el altar no se consumió, no hubo fuego. Pero cuando Elías dice que hizo el altar, dice que oró, inmediatamente cayó fuego del cielo y fue consumido. Queridos hermanos, lo que quiero decir es que Acab, hasta aquí vemos la valentía que Acab hizo. Lo impensable que Elías hizo contra Acab. Vemos aquí cómo Elías, un hombre de Dios, enfrentó a Acab, a un hombre que había matado a sus profetas. Vemos aquí a Elías que había hecho grandes cosas, pero cuando Jezabel se enteró de que Elías había matado a los profetas, había matado a los 450 profetas de Baal, dice que Jezabel se enojó tanto y le mandó un mensaje a Elías y le dice ahí en Primera Reyes 19:2-3, dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y viendo pues Elías el peligro, se levantó para salvar su vida. A veces pensamos, ¿será el mismo Elías que estamos hablando? El Elías que tenía una fe segura en Dios y ahora le vemos huyendo. Había enfrentado a Acab, había enfrentado un ejército de sacerdotes de Baal y ahora con un mensaje ¿de quién? De una mujer sale corriendo. Queridos hermanos, lo que quiero es que entendamos es que es Satanás, que nuestro enemigo odia a los héroes de Dios. Que el enemigo odia a los que hacemos la voluntad de Dios. Y él trata de acorralarnos porque él conoce nuestras debilidades, nos acorrala y hace que nosotros nos alejemos de Dios y dejemos de confiar en Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Y dice que Elías caminó un día y fue al desierto y allá Dios le siguió. Allá dice que le dio agua, le dio de comer y le invitó para que nuevamente regresara a Samaria porque había una tarea grande todavía que hacer. Y después de que Dios le da de comer, no le ofrece nada, sino simplemente le hace una invitación.
Y Elías dice que en vez de regresar a Samaria, ¿fue a dónde? Caminó 40 días y dice que se metió en una cueva. Porque él prefería la muerte que regresar a Samaria. Y Dios dice que le encontró en la cueva y él cuando estaba bien encerrado allá, pensando que nadie lo iba a encontrar, una voz que sale y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Se dan cuenta? El susto que se había pegado Elías cuando él creía que estaba ahí solo y una voz que salga y le diga, Elías, ¿qué haces aquí? Le dice Elías, hay un trabajo que hacer, quiero que vuelvas a Samaria para que termines el trabajo. Muchas veces también nosotros también vivimos escondidos en nuestras tareas, en nuestro trabajo, en nuestros planes para que tenemos que hacer en el futuro. Y Dios también nos llama y nos dice, ¿qué haces aquí? Hay una tarea que hacer aquí. Hay un trabajo que hacer y quiero que termines esa misión. Y dice que Elías cuando salió tuvo una experiencia con Dios e hizo grandes cosas para Dios. Y es que muchas veces cuando Dios preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? No es que Dios quería una respuesta. De la misma manera cuando preguntó a Adán y Eva cuando pecaron y les dijo, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios estaba esperando una respuesta, sino que quería Dios que entendieran la locura que estaban haciendo de querer y tratar esconderse de la presencia de Dios. Y cuando Elías tuvo la experiencia, nuevamente un contacto con Dios, nuevamente tuvo una experiencia con Dios, decía Elías, hizo muchas cosas. Y en su momento dado, dice la palabra de Dios, que Dios le llevó a Elías al cielo en una carroza de fuego sin mirar la muerte. Los planes de Dios son tan diferentes a los planes que nosotros tenemos. Y Dios también quiere a nosotros llevarnos al cielo y darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que también los planes que nosotros tenemos son tan diferentes a los planes que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que te unas a los planes que Dios tiene. Dios quiere que nosotros también salgamos y demos testimonio, que salgamos y prediquemos el Evangelio. Querido hermano, la tarea que nos corresponde a nosotros es que nosotros podamos tener una vida de oración, prepararnos para la gran batalla que viene, porque Dios tiene una gran tarea que nosotros tenemos que hacer. Dios tiene planes. A pesar de que nosotros no seguimos los planes de Dios, todavía Dios sigue confiando en cada uno de nosotros. Dios seguía confiando en Elías y por eso lo buscó. Y Dios nos sigue buscando porque todavía confía en nosotros. Quiere también que nosotros nos levantemos y demos también testimonio. Se cuenta la historia allá en San Paulo, un joven llamado Mario que había nacido en la iglesia, pero a los 14 años era un joven que participaba en todos los clubes, era un joven que tenía el don de cantar, que dice que cuando llegaba a la iglesia era la alegría de la iglesia incluso, pero a los 14 años llegó la desgracia a su casa. Su madre se fue con un hombre, se fue con otro hombre y huyó de la casa, dejando así a su padre y a él solos en su casa. Ahí Mario trataba de preguntar a Dios que por qué le había sucedido eso y se consiguió buscar amistades que no eran las que eran mejores para él y entonces comenzó a tener delitos uno tras de otro hasta que se entró en el vicio y ahora tuvo que matar para seguir manteniendo ese vicio. El padre le rogaba que vaya a la iglesia y en esa semana había una semana de evangelización y le dijo, ve a la iglesia aunque sea para que veas a tus amigos de hace 5 años que no has visto. Y Mario dice que se dio a la petición y fue a la iglesia. Y conforme iba pasando los días, dice que el Espíritu Santo iba trabajando en él y un día y un tiempo decidió bautizarse.
Pero el día viernes antes hizo un contacto con su madre y lo llamó. Por primera vez había hablado con su madre y le estaba contando que ahora él había cambiado su vida y que ahora comenzó una nueva experiencia con Dios. Y que aunque él no está preparado para hablar con ella personalmente, quiero decirte, madre, que si Dios me perdonó, yo también te perdono. Y dice que al siguiente día, cuando estaba en las aguas bautismales, Mario, dice que de pronto la madre entró por esa puerta. Y dice que caminó todo el pasillo y fue hasta el bautisterio y pidió permiso y entró en el bautisterio. Y ahí la madre comenzó a explicar que antes de la llamada ella oró a Dios para que le diga el camino que tiene que seguir, y en eso sonó el teléfono y era su hijo. Cuando la madre quería pedirle perdón a su hijo, no podía porque Mario le estaba hablando y le dijo que estaba cambiando su vida. Y entonces después de que colgó el teléfono, ya la madre sabía qué es lo que tenía que hacer. Y le dice, pastor, nada me impide para ser bautizado y quiero que me bautice junto con mi hijo. Queridos hermanos, eso hace Dios cuando te encuentra. Cambia tu vida. Y ahora esa familia, ahora esa mujer que había dejado a su esposo, ahora nuevamente había recobrado a su familia, recobrado a su hijo. La historia de Bin Laden, que había sido perseguido, pero fue perseguido ¿para qué? Para matarlo. Pero Dios cuando nos persigue, nos encuentra, ¿es para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Dios quiera, queridos hermanos, que en esta mañana nosotros también podamos entender de que la mejor cosa que nos pasa en el mundo es que Dios nos encuentre. Que Dios te bendiga, hermano. Quisiéramos hacer una oración, si nos ponemos de pie, si me acompañan para orar. Oramos. Amantísimo Padre, si todo este tiempo hemos estado caminando lejos de ti, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte, Padre amante, que tú solamente nos cojas de tus brazos y nos ayudes a hacer la tarea que nos corresponde hacer en esta sociedad en la que nosotros nos encontramos. Queremos pedirte, Padre amante, que nos ayudes a depender cada día de ti, que así como Elías pudo dar la diferencia, nosotros también hagamos la diferencia en el lugar donde nosotros nos desempeñamos. Acompáñanos, Padre mío, en esta semana que podamos reflejar tu carácter. Por Jesús te lo pedimos. Amén.